Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, convocados con el poder del Espíritu de nuestro Padre Celestial. Un miércoles más, esta vez iniciando una nueva carta, un nuevo libro, una nueva carta que es Colosenses. Vamos a experimentar y a escudriñar esta carta verso a verso, como siempre es nuestra costumbre, guiados por el Espíritu de Dios y pues nada, siendo instruidos y siendo guiados por Él. Muy bien, como tenemos ahí nuestras hojitas, vamos a ver Colosenses 1 del versículo 1 al 14. Muy bien, sin más, vamos a dar inicio y vamos a ir leyendo como siempre, aunque hay unos pequeños speech ahí, introducciones, vamos a observarlas, vamos a verlas. Déjenme ver el PowerPoint para compartirlo. Y ¿es todo lo que abre esto? Sí. Ok. Muy bien, bueno, pues sin más, pues continuamos. Muy bien, este es el título que tenemos esta semana, es Santos y Fieles. Está ahí en nuestra hojita, Santos y Fieles. Vamos a observar el objetivo. Tenemos un objetivo por ahí y dice así, observar las características de la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo en el perfil espiritual de los santos y fieles, o sea, de los que han sido llamados por Él, ¿verdad? Y pues se muestran estas características igual a evidencias, a estas evidencias que nos hacen partícipe o de los que nos hacen partícipe de este Israel espiritual del Señor, ¿verdad? Que es a través de la fe del Espíritu que el Señor ha hecho morar en nosotros. Muy bien, vamos a continuar. Tenemos un versículo a memorizar y es el versículo 12, y dice 1.14, del 1 al 14, pero está mal. Sí, es el versículo 12. Y dice así, el versículo sí es bueno, es otro versículo, y dice observar estoy con el objetivo, es versículo a memorizar: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El versículo está correcto, nomás es el versículo 12, Colosenses 1, 12. Muy bien, tenemos esta pequeña introducción. Vamos a leer un poco y son simple y sencillamente comentarios con respecto a esta carta, ¿verdad? Y dice: Colosenses es una de las 4 cartas a las cuales se les conoce como las cartas de la prisión. Lo más probable, dice ahí, lo más probable es que Pablo nunca haya puesto un pie en Colosas. Sin embargo, llevó a cabo su misión apostólica a través de su discípulo Epafras, oriundo de esta ciudad. Y ahí nos pone alguno, bueno, pues el versículo 7 habla de Epafras, se me traba la lengua. Y Colosenses también 4:12 habla también de él, ahí un poco. Y Filemón también hace un poquito de referencia de Epafras en 23, en el versículo 23 del único capítulo de Filemón. Muy bien, seguimos con
este otro comentario, y dice así: Colosenses hace hincapié en Cristo, la cabeza del cuerpo, en tanto que Efesios lo hace, o sea, el hincapié en la iglesia como el cuerpo de Cristo. Así que entre estas dos cartas se complementan entre sí. Dice, estas dos cartas se complementan mutuamente. A decir verdad, se puede encontrar muchos paralelos entre ellas. Al enfatizar en Cristo como la cabeza de la iglesia, Pablo muestra que nuestro Señor es todo suficiente para nuestras necesidades. Y bueno, así es como lo manifiesta Colosenses como Cristo la cabeza, y Efesios como la iglesia, o sea, nosotros, el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Es la escritura, así está. Hay otro comentario que este es de W.W. Wiersbe, y dice así, dice simple y sencillamente, es un comentario, está en nuestra hojita, y dice: mucha gente en el día de hoy, como los falsos maestros en Colosas, le dan a Jesucristo un lugar de eminencia, pero no le dan su lugar correcto de preeminencia. Él no es un gran hombre entre los grandes. Él es el Hijo de Dios. Él tiene la preeminencia en todas las cosas. O sea, Él es primeramente que todo y antes que todo, ¿no? O sea, esta parte es muy importante en nuestras vidas. Si no reconocemos a Cristo como lo que Él dijo ser, vamos a tener muchos problemas, vamos a tener muchas dificultades para entender la escritura tal y como está. Dime, mi amor. Que aquí fuerte, claro. En Colosenses, más adelantito, ya Colosenses 1, 15 al 18 dice: Él es la imagen del Dios viviente, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Amén. Ya te adelantaste a la otra clase, pero está bien. No, es que eso es. Es que está hablando Es que eso es. O sea, y muchas personas toman precisamente ese versículo, los primeros versículos que mencionaste, para decir: ¿ves? Jesús fue creado, porque es el primogénito de toda creación. No te confundas. O sea, Él es el primer gen, o sea, de ahí salió todo. O sea, no hay más. Antes que Él no hubo nadie, y después que Él no habrá nadie. Él es el primero y el postrero. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea, todo por Él subsiste, lo dice Juan, ¿no? O sea, todo por Él subsiste, todo, adelante, todo ha sido sustentado por Él. Así que Él es la manifestación de todas las cosas. Adelante, hermano, adelante. Y este es el punto, ¿no? O sea, y si no tenemos una, me gusta, adelante. Si no tenemos una verdadera, si no tenemos una verdadera certeza de quién es Él, vamos a tener muchos problemas para entender la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, lo que está en la escritura. Vamos a tener dificultades para entender estas cosas. Por eso nuestro Señor dice en su palabra: el que no honra al Hijo, no honra al Padre. O sea, si tú no reconoces quién es, no vas a poder definir quién verdaderamente es y de qué manera es que se está gestando esta maravillosa obra de redención y de salvación para los suyos, ¿verdad? Muy bien, vamos a iniciar como siempre leyendo
Leyendo, contestando las preguntitas que pues ya sabemos son de kinder, ¿verdad? Está todo estipulado ahí. Y porque esto es así, tenemos que aprender como niños, ¿verdad? Recibir la palabra de nuestro Señor como un niño, simple y sencillamente. ¿Qué dice? Eso dice, nomás para saber y entender qué es lo que nuestro Señor nos dice. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, como siempre, aquí pues nomás levantan la mano, y allá, que ahorita no hay nadie, pues nomás abriré ya el micrófono, pero ahorita ya saben las instrucciones. Empezamos y sin más preámbulo, como es costumbre, leo yo siempre la primera sección que viene y leo y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien. Aquí empieza la salutación. De hecho, cabe mencionar que todo lo que nos toca ver esta semana, o sea, del 1 al 14, complementa la salutación. Todos estos versículos es el saludo. Lo que pasa es que se extiende mucho precisamente observando lo que gracias a Dios y sé que guiado por el Espíritu Santo, nuestro pastor nos mostró en la hojita que debemos de resaltar o de observar, que es esto que Pablo, sé que por medio del Espíritu, está resaltando y observando, que son los esta parte de las características de los santos y de los santos y de los fieles. ¿Qué es lo que evidencia que verdaderamente alguien está en el camino del Señor, está siguiendo los pasos de su Señor y está en ese camino, ¿no? Las preguntitas ahí en la hojita, voy con la primera. Dice, ¿por quién fue constituido Pablo apóstol de Jesucristo? Por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Esta simple pregunta tiene mucha profundidad, pero no me quiero clavar porque me voy a ir. Pero es increíble, o sea, recuerda algo que ya hemos tocado, de hecho, aquí en la célula. No me voy a entrar poquito. Cuando Pablo fue llamado, ¿no? O sea, recordar esta parte, ¿no? Cuando Pablo fue llamado, no dejo de pensar en que Pablo perseguía a la iglesia de Cristo, o sea, a los seguidores de Jesús, creyendo que Jesús era un farsante y creyendo que Jesús era pues alguien que iba en contra de las doctrinas del Dios Todopoderoso del cielo y de la tierra. Eso era lo que creía Pablo. Pablo dice en la Escritura que iba respirando todavía furia cuando iba por ellos, pero en eso le rodea una luz del cielo, y dicen que más intensa que la luz del mediodía, y lo tumba a tierra. Y entonces cuando él cae, él sabe que esto es algo divino, él sabe que viene de Dios, de su Dios. Y cuando le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y sí, ese es Saulo. Gracias, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando él le pregunta, ¿quién eres, Señor?, él jamás esperaba que le dijeran lo que le dijeron. Soy yo, Jesús, ¿a quién tú persigues? Órale. Ahora, esto fue un enfrentamiento de Pablo con el Todopoderoso. Nada más que le mostró su error. Nada más que le dijo, me estás persiguiendo a mí. Dura cosa te es dar cosas contra el hijo. O sea, le dijo, estás peleando contra algo que no vas a ganar jamás. Y entonces eso fue impactante para él. Lo mismo es para nosotros.
cuando el Señor se nos presenta. Es lo mismo, nuestro Señor nos muestra, yo soy Jesús, ¿qué vas a hacer tú, Juan, ahora? ¿O qué vas a hacer tú, Alberto? Yo quería comentar que cuando le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No estaba persiguiendo a Jesucristo directamente, era a sus hijos. Por eso dice, ¿por qué me persigues? Pero no era él, le hablaba de a todos. Excelentísimo. Más sin embargo, esta escritura de Colosenses habla como Cristo, la cabeza de un cuerpo, ¿eh? Sí. Más sin embargo, su iglesia, los suyos son el cuerpo de Cristo, así que estaba persiguiendo a Jesús, ¿verdad? En la tierra, obviamente, Sí. pero ya Jesús había ascendido a los cielos, pero está vivo y reinando, como hasta el día de ahora está vivo y reinando. Entonces, esta parte Pablo la tiene muy clara, o sea, ¿quién lo constituyó apóstol? A él, ¿verdad? O sea, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Seguimos con la siguiente preguntita y dice, ¿a quiénes escribe Pablo esta carta junto con el hermano Timoteo? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Que están en Colosas. O sea, qué hermosa está estructurada la preguntita para observar y para definir. No dice a todos los que viven en Colosas. Esta carta no es para todos los que viven en Colosas, no. A los santos y fieles, Hermanos en Cristo. hermanos en Cristo, que están en Colosas. Para ellos son. Obviamente, mañana o pasado, después de que Pablo escribió esta carta, el Señor iba a añadir a más a los que habían de ser salvos. Pero ellos están incluidos aquí, por supuesto. Es a todo aquel que el Señor va añadiendo. Entonces te va perteneciendo la palabra del Señor para que tomes nota y para que observes qué te dice el Señor a ti, qué te está diciendo. ¿Ah? ¿Qué anhela Pablo sobre ellos? Gracias y paz de nuestro Padre del Señor. Gracias, pasa a Dios. Así es, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta parte, voy a hacer un pequeño comentario, pero digo, es irrelevante, la palabra de Dios tiene poder. Esta parte que observamos ahí en y del, esta parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, en el original no existe ese y del, no está. Y en las Biblias dice claramente que muchas palabras fueron agregadas que no están en el original para darle un sentido a la escritura. Mas sin embargo, este idel, dijéramos que en el original pudiese leerse de Dios nuestro Padre, de Dios nuestro Padre, Señor Jesucristo, ¿verdad? Esta parte de idel está agregada, si tú la buscas en el original, en el griego, no aparece así como tal, como diciendo a otra persona, por así decirlo. Pero bueno, el Señor tiene poder para todas las cosas, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna pregunta, duda o comentario? ¿Todo bien? Pasamos al versículo 3 y vamos a agarrar corte. Hermanita Tere, ¿me ayuda con el 3, por favor? Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, dice la preguntita ahí, ¿cuál era el énfasis fundamental en la oración de Pablo y sus colaboradores por sus hermanos en Colosas? Gracias. Gracias a Dios. Así es, dar gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así es, dar siempre gracias, ¿verdad? Y daba gracias por ellos, porque así lo dice, ¿verdad? Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta parte, cuando uno la va leyendo así como que en partecitas y contestando, como que no se aprecia así mucho el contexto, pero
cuando lo estamos leyendo corrido te das cuenta que es una salutación, que es un escrito seguido, completo, ¿verdad? Y observas que empieza a haber estas chispazos de características y estos chispazos de manifestar comportamientos, de manifestar obras del espíritu o circunstancias que iban pasando, ya sea en Pablo, en los hermanos, en todos los involucrados en esta salutación, ¿no? Continuamos. No sé si alguien tenga pregunta o duda hasta aquí. Esta parte de siempre orar los unos por los otros, pues esta parte ya lo sabemos, ¿verdad? Y debemos de estar constantemente orando. Es hermoso cuando uno a veces ora y de pronto el Señor le trae a alguien a la mente, ¿verdad? Y entonces lo incluyes en la oración y esta parte es padre, ¿verdad? Y es hermoso. Muy bien. Continuamos. Versículo 4, Gerson, ¿me ayudas, Sí. por favor? Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Amén, gracias. Ahora, dice aquí que habiendo oído de vuestra fe, o sea que alguien le había comentado a Pablo en este caso, y sí, más adelante nos vamos a dar cuenta. Ahorita como vamos por partes, a lo mejor no lo vamos a percibir, pero cuando lo lees corrido te das cuenta que se me traba la lengua con esto. Epafras, pues era colaborador de ellos, pero era ministro de Cristo en Colosas, y él es el que vino con Pablo a mostrarle que los hermanos estaban amando a nuestro Señor por fe y que estaba todo maravilloso. Entonces es esa salutación que está haciendo Pablo, y por eso dice Pablo: habiendo oído de vuestra fe, he escuchado de la fe que tienes en Cristo Jesús y del amor que tienen todos los santos los unos por los otros, ¿verdad? Esta parte que empieza a evidenciar las características de alguien que ha sido amado por Cristo, ama a su hermano, ¿verdad? Ojo, quiero recalcar mucho, o sea, ama a su hermano sin importar si le cae bien o le cae mal. Ama a su hermano. Simple y sencillamente ama a su hermano, así como Cristo nos amó a nosotros, ¿verdad? Teníamos muchas deudas con Él, pero sin embargo nos amó por sobre todas las cosas, ¿verdad? Y de la misma manera que nos pide que nos amemos. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? Muy bien. Continuamos. Falta la pregunta. ¿No lo hemos puesto? No. ¿Se pregunta? Sí, la pregunta. ¿Es esa? Sí. Sí. ¿Cuál era el énfasis fundamental en la oración de Pablo y sus colaboradores por sus hermanos de Colosas? Era la 4. Gracias. sí. 4, esa es la 3. Estoy bien perdido. Yo también dije, esa. ¿Por qué podía Pablo estar tan seguro y agradecido de la obra de gracia en los santos y fieles hermanos en Cristo de Colosas? Porque había oído de la fe en Cristo Jesús. Del Porque amor que tenían. había oído de la fe en Cristo Jesús y del amor que tenían a todos los santos. Esta parte de santos ya sabemos que es apartados, que no nos asuste, ¿verdad? No es otra cosa. Lo que pasa es que, bueno, a veces uno crece en alguna acostumbrado a que pues un santo pues tiene que ser una figura, algo, ¿no? Un alguien que Está así, ¿no? que beatifican o que X, pero no, verdaderamente la Escritura dice que los santos son los apartados, los que el Señor va apartando de uno a uno en su redil, el pueblo de Dios, el Israel de Dios, el pueblo espiritual del Señor. Esos somos los santos, ¿verdad? Que no nos cueste decir estas cosas, ¿no? Quien no conoce la Escritura obviamente decir, no, ¿cómo te atreves a decir que eres santo? Bueno, es que soy un apartado, eso es todo lo que quiere decir, no quiere decir que para la obra del Señor, obviamente. Así es. Muy bien, ya contestamos entonces la 4, ¿verdad? Sí.
Perfecto, continuamos. Siempre me brinco. Ok. Laurita, ¿me ayudas con el Sí. 5? Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Oh, amén. Ahora, todo esto, como les comento, pues lo seguimos leyendo, ¿verdad? O sea, seguimos leyendo esta parte en donde, si tú observas en la escritura, en el versículo 4 al 5, solo hay una coma. Esto sigue siendo el mismo escrito y el mismo, ¿cómo decirle? Porción, ¿no? Porque aquí reconoce que habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, estoy en el 4, y del amor que tenéis todos los santos, pero esto tiene una causa, esto tiene una razón, tiene un porqué. No es por su buena, porque es muy noble, porque es muy bueno, hay una causa, y es que es a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual esa esperanza ya habéis oído. ¿Y cómo la habéis oído? Pues por la palabra de verdad, por la palabra verdadera del Evangelio. El Evangelio te ha mostrado estas cosas y te ha hecho partícipe de la obra que te hace caminar en Cristo, que no es otra cosa más que lo que Dios preparó de antemano para que un día anduviésemos en ello, estas buenas obras, ¿no? Y es esta parte que evidencia que andamos en luz, ¿no? En el camino del Señor. ¿Por qué causa se manifiesta la fe en Cristo y el amor por todos los santos? A causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Amén. A causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Y de hecho ahí nos pone Primera de Juan 2:25, ¿verdad? La vida eterna. Así es la vida eterna. Primera de Juan 2:25, y dice así: y esta es la promesa que Él nos hizo, que tengas una casa de 2 pisos. No, esa no es la promesa que el Señor nos hace, ¿verdad? Ni que tengamos un trabajo estable, ni que tengamos No, Él nos hizo una promesa, es la vida eterna. La vida eterna es lo que nuestro Señor nos prometió. No nos ha prometido ninguna otra cosa más que eso. Y claro que eso no es poco, eso es mejor que cualquier cosa terrenal, mejor que cualquier cosa de este mundo, de este siglo, ¿no? Porque es vivir por la eternidad con Él. Esas son las promesas de nuestro Señor. Y a causa de esto, es que estamos obrando conforme a la palabra de nuestro Señor. ¿Cómo llama Pablo el Evangelio? Por el cual hemos oído de esta esperanza. La palabra verdadera. La palabra verdadera. La palabra verdadera. Y pues Juan 17:17 en la oración de Jesús al Padre, que precisamente habla de esta parte, ¿no? Que santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Exactamente así. Dice exactamente así, dice: santifícalos en tu verdad, punto y coma. Tu palabra es verdad. Esta es la verdad. El punto es que venimos a la palabra y obviamente hay cosas que no nos gustan. Definitivamente hay cosas que no nos gustan porque la palabra nos confronta, nos muestra nuestra verdadera realidad, que somos una humanidad caída, digámoslo así. Estamos en esta carne caída,
vendida al pecado y que tenemos que ser rescatados, tenemos que ser salvados, necesitamos un Salvador y ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero para eso nos redarguye, no para juzgarnos, sino para salvarnos, para darnos cuenta que necesitamos de ello, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí? ¿Todo bien? Vamos a ver si esto cambia. Bien. Sí, ese o sí el 6. 6. 6. Muy bien. Amor, ¿me ayudas con el 6 fuerte y claro? Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y luego reafirma, ¿verdad? Reafirma Pablo en este versículo que esta palabra de verdad, ya la habéis oído por el Evangelio de la palabra de verdad, dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva lleva un fruto. Esta palabra no está muerta, no es inerte, esto no es una novela, esto no es un libro, esto tiene vida en sí mismo. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice Hebreos, ¿verdad? Y más cortante que toda espada de 2 filos, ¿verdad? Entonces, esta parte nos hace, entonces, lleva fruto y crece ese fruto también en vosotros, como un árbol que le brotan los frutos, ¿verdad? Entonces ya tienes un fruto, dice, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. O sea, verdaderamente la gracia de Dios. Eso es lo que está manifestando Pablo a los colosenses. Muy bien, sigo con las preguntitas. Dice, ¿cómo se manifiesta esta palabra verdadera llamada evangelio en la vida de los santos y fieles? Bueno, lleva fruto y crece también en vosotros. Lleva fruto, así es, y crece en nosotros, así es, llevando fruto y creciendo en nosotros, pudiera ser así, llevando fruto y creciendo en nosotros. Y la siguiente pregunta es, ¿desde cuándo? Desde el día en que oíste Sí, conociste de la gracia de Dios. Desde el día que oíste y conociste la gracia de verdad, ¿verdad? Wow. La gracia de Dios en verdad. Y nos pone ahí Efesios 1, 13 y 14. Lo tiene, adelante, hermanita. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén, así es. Qué claro, ¿no? O sea, qué claridad de la palabra del Señor. Y esto es, Efesios obviamente también es escritura de Pablo inspirada por el Espíritu. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, esa misma palabra de verdad, y lo recalca lo mismo que acá, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Habla de lo mismo. Esa esperanza que hablaba en los versículos aquí atrás, es esa misma esperanza de la vida eterna, nada más que el Espíritu Santo es el anticipo, es lo primero que te da el Señor para que tú tengas la certeza de que vas a vivir con Él por la eternidad. Y el Espíritu se encarga de guiarnos. En esta carne caída se encarga de guiar. No te vayas para allá, Juan, vete para acá, y no te vayas para allá, vete para acá, y ahí nos va guiando y nos va mostrando y nos va enseñando y nos va confirmando la palabra y nos ayuda a orar y todas esas cosas que hace el Espíritu Santo. Muy bien, preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. ¿Todo está bien?
Muy bien. Yo sí quiero comentar del sello, el que usted habló, que ese sello nadie lo puede, quizás un sello X de cualquier vez se puede violar, pero el sello de Jesucristo jamás. Así es. Nadie lo puede violar. Nadie lo puede violar y nadie se lo puede adjudicar solo. Tampoco. Nadie puede decir, yo voy a ponerme el sello. No puedo. El Señor es quien sella, así es. Y nos da ese anticipo, esas arras que llama aquí Efesios, ¿verdad? Muy bien, versículos 7 y 8. Hermanita Leti, ¿me podría ayudar con 7 y 8, por favor? Sí. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Amén. Y ahí está Epafras diciéndole a Pablo lo que estaba pasando en esta iglesia de Colosas, ¿no? Con estos fieles de Colosas estaba manifestando todo eso, pero dice que como habéis aprendido de Epafras, ¿verdad? Epafras, que él es el consiervo amado, que es un fiel ministro, no de nosotros. No dice Pablo que es un fiel ministro de nosotros, no, es nuestro consiervo, o sea, es igual de siervo que nosotros, pero es un fiel ministro de Cristo. Amén. De Cristo para vosotros, para ellos, ¿verdad? Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Él es el que nos ha dicho cómo están ustedes, gozosos, con ese amor los unos por los otros, con esa fe ferviente, pero ha sido por el Evangelio, por la palabra de verdad. ¿Verdad? ¿De quién en particular había aprendido los colosenses todas estas cosas? Epafras, sí, así es. Y le puedes poner todo lo demás, pero es de él. Colaborador de Pablo, su consiervo amado, que era un fiel servidor de Cristo para los colosenses, quien era también quien les había llevado las noticias del amor en el espíritu de los colosenses. Este amor que se tenía, pero obviamente manifestado por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios. Todo esto va unido, nada es por casualidad o nada es porque alguien es muy bueno o alguien es muy tiene algunas cualidades. No, estas características son propias del Espíritu Santo que el Señor va dándole a cada uno de los suyos cuando los va añadiendo uno a uno, y lógico, por la locura de la predicación del Evangelio. Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. Continuamos. 9, versículo 9. Sí, Mela, por favor. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén, amén. Así que recalca Pablo, ¿verdad? Así que por lo cual también nosotros, pues desde el día que oímos eso, no cesamos de orar y por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento y de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, o sea, conocer a nuestro Señor en su palabra para que vayamos creciendo en conocimiento y amor. En este caso pone sabiduría también espiritual de nuestro Señor, ¿verdad? Y esa es parte de la vida eterna. Si volvemos ahí a Juan 17, exactamente lo que Jesús oraba es exactamente eso. Juan 17, 3, bueno, leo un poquito, dice, pues desde el 1 para que agarre contexto, y el 3 es donde dice esta parte, dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, estaba orando con el Padre, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a
todos los que le diste, no a todo el mundo, a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, dice Jesús ahí. 2 puntos. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado, y sigue mi Señor con su preciosa oración. Pero a lo que me refiero, que esta es la vida eterna, conocer al Señor, o sea, el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. De esto se trata la vida eterna. ¿Ok? Dice, está ahí una vez, dice, una vez que Pablo y sus colaboradores han dado gracias a Dios por la evidente revelación de Jesucristo a los colosenses, ¿cuál es ahora el énfasis de su petición por ellos? Que sean llenos de... Correcto, que fueran llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¡Qué coherencia! O sea, qué coherente Pablo. O sea, ya sé que ya están manifestando los atributos de los hijos de Dios, ya tengo esa certeza. Pues ahora le pido al Señor que los llene de todo conocimiento y de toda sabiduría espiritual e inteligencia espiritual, para que pues ellos sigan estando llenándose, ¿verdad?, de todo eso. Ahora, sí es necesario ir creciendo, porque cuando el Señor nos llama, está padre, nacemos de nuevo, pero así como un bebé nace de nuevo, pues es un bebé y tiene que poco a poco ir creciendo en todas estas cosas. De la misma manera, un hijo de Dios, cuando nace de nuevo, es un bebé y tiene que ir creciendo en el conocimiento y en la sabiduría y en la inteligencia espiritual, ¿verdad? Todas estas cosas. Y eso se da obviamente con el Espíritu que el Señor ha hecho morar en nosotros, y con la palabra del Señor, o sea, estando escudriñando y aprendiendo y conociendo, ¿verdad? Y que todas estas cosas se vayan arraigando en nuestra mente, en nuestro corazón, para poderlas poner por obra, ¿verdad? No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario, alguna pregunta hasta aquí. ¿Todo bien? Muy bien. Versículos del 10 al 14. Hermanita Aye, ¿está por ahí que me pueda ayudar con los versículos? Es que está el de este apagado. Oh, perdón. Mételo. Se me va. Espéreme, hermanita, se me hace que usted ya terminó y yo todavía no la escucho. No se preocupe. Gracias. Sí, no hay problema. Ahí ya la escuchamos muy bien, muy bien. Ok, bueno, dice así la palabra de Dios. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en toda la obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Gracias, hermanita. Sí. Muy bien. Ok, entonces dice aquí, tenemos unas 3 líneas ahí en nuestra hojita, y no voy a mover aquí la pantalla para observar de ahí, pero dice, ahora sí que todo esto, ¿para qué? Dice, Como es digno del Señor. número 1, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Punto. Ese es el número 1. Ok, todo esto tiene así como hubo una causa, tiene un porqué.
O sea, tiene un para andar precisamente como el Señor nos indica, ¿no? Como es digno del Señor. O sea, estas cosas debemos aprenderlas para comportarnos como hijos de Dios, no como hijos de X, ¿no? O lo que éramos antes, hijos del enemigo, ¿no? Entonces debemos de comportarnos como es digno para nuestro Señor. Número 2. Para ser fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Para ser fortalecidos con todo poder. O sea, eso es lo que nos va a dar esa fuerza, ¿verdad? Conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Pareciera que son sinónimos, lo comentó el pastor, pero no lo son. La paciencia no es tanto como la conocemos así, no quiere decir así de que ser paciente, no, sino soportar. O sea, habla de soporte, de que puedas soportar o tolerar las adversidades, ¿verdad? O sea, te va a dar esa paciencia, ese sostenimiento que debes tener, y la longanimidad, ahora sí que poder tiempo, o sea, poder estar soportando en tiempo lo que sea necesario para la gloria de Dios. La fuerza con la que soporta las pruebas. Así es. Cualquier situación que tengas. Así es es. la fuerza. Y el tiempo que te da. Y la longanimidad es el tiempo. Así es, el tiempo. En que soporta. Y número 3, otro ¿para qué? ¿Verdad? Dice, para que gozosos demos siempre gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Órale. Esto está genial. Y eso es nada más el saludo que hace Pablo a los santos y fieles de Colosas para mostrarles todo lo que ha ocurrido en sus vidas, todo lo que ha pasado, todo lo que ha acontecido en sus vidas y la manera en la que se están comportando, y se manifiesta con un detalle. Todo esto está escrito para una razón. Bueno, ya vimos los para qué, ¿verdad? Ya vimos 3 y está fenomenal, pero obviamente es para que nosotros también pudiéramos observarlo y ver que esto es lo que opera en nuestras vidas una vez que el Señor entra con su Espíritu Santo en nuestras vidas y le hacemos y le cedemos, más bien, esto ya es por naturaleza, esa silla de rey para que Él gobierne nuestras vidas y no seguir nosotros tomando nuestras propias decisiones como creemos que debe ocurrir, ¿no? Cuando Él verdaderamente llega a nuestras vidas, debemos nosotros cederle la silla de reinado en nuestras vidas para nosotros hacer su voluntad, ¿verdad? Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí, porque hay otras respuestitas que vamos a escribir ahí más abajito. Aunque están largas las respuestas, los espero si todavía están escribiendo. También largas. Muy bien. Y vamos a ya nomás hablar del perfil de los santos y fieles en esta porción de la escritura que vimos.
espera un minutito más y continuamos. Muy bien. Dice así el perfil de los santos y fieles. En el versículo 4, ahí en nuestras Biblias, que se manifiesta como parte de estas características, digámoslo así. El versículo 4 dice que es fe, así es, y amor. Correcto, fe y amor. Fe y amor. En el versículo 6, Fruto y crecimiento. Fruto y crecimiento. fruto y crece, lleva fruto y crece también en nosotros. Fruto y crecimiento. Así es. También en el versículo 6 más abajito dice oír y crecer, ¿verdad? O sea, crecer en este Oísteis y conociste. Es creer, así es. ¿no? Sí, oír y creer. Este conocer es conocer verdaderamente que creer, ¿verdad? Sí, o sea, puede ser oír y conocer o oír y creer, o sea, ya que le conoces, crees, oír y conociste la gracia de Dios en verdad, o sea, creíste verdaderamente. Ok. Versículo 11, que vemos por ahí en el 11. Paciencia y longanimidad, así es, paciencia y longanimidad. Y en el versículo 12, gozo y agradecimiento, gozo y gracias al Padre, ¿verdad? Estas características que dentro de todo lo demás que vimos, como fue llevando Pablo estas características que se manifiestan de aquellos que han sido o que están siendo guiados por el poder del Espíritu del Señor, ¿verdad? Es increíble cómo esto va dando forma a toda persona, va transformando a las personas y nos va haciendo cada vez más conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. Pues hasta aquí que ya terminamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda?